Número 23. Las ruinas de Trantor. La localización de un objetivo en el gran mundo de Trantor presenta un problema único en la galaxia. No hay continentes ni océanos que identificar desde 1500 kilómetros de distancia. No hay ríos, lagos ni islas que puedan verse a través de las nubes. El mundo cubierto de metal había sido, una ciudad colosal, y únicamente el viejo palacio imperial podía ser identificado fácilmente por un extranjero desde el espacio exterior. La Baita describió círculos sobre el mundo, casi a la misma altura que lo acostumbraba a hacer un coche aéreo, en su repetida y afanosa búsqueda. Desde las regiones polares, donde la capa de hielo que cubría las torres de metal era una sombría evidencia del deterioro o abandono de la maquinaria acondicionadora del clima, se dirigieron hacia el sur. Ocasionalmente podían experimentar con las correlaciones o presuntas correlaciones entre lo que veían y lo que mostraba el mapa incompleto obtenido en Neotrantor, pero fue inconfundible cuando lo encontraron. La grieta en la capa de metal del planeta tenía 70 kilómetros. El insólito follaje se extendía sobre cientos de kilómetros cuadrados, en cuyo centro se ocultaba la delicada gracia de las antiguas residencias imperiales. La nave Baita revoloteó y se orientó lentamente. Solo las enormes supercalzadas podían guiarles, largas y rectas flechas en el mapa, lisas y resplandecientes cintas en la superficie que había debajo de ellos. Llegaron por cálculo aproximado a lo que en el mapa figuraba como el área de la universidad, y la nave descendió sobre lo que un día debió ser un bullicioso cosmódromo. Fue cuando se sumergieron en el océano de metal que la aparente belleza vista desde el aire se transformó en las tétricas ruinas que quedaron tras el gran saqueo. Las torres estaban truncadas, los lisos muros tenían grandes agujeros, y vieron por un instante un área de tierra desnuda, oscura y arada, que debía tener varios centenares de hectáreas. Licenter esperó a que la nave se posara cautelosamente. Era una nave extraña, que no procedía de Neotrantor. En su interior exhaló un suspiro. Las naves extranjeras y los tratos confusos con hombres del espacio exterior podían significar el fin de los cortos días de paz. Un retorno a los viejos y grandiosos tiempos de batallas y muerte. Center era el jefe del grupo. Los libros antiguos estaban a su cargo y había leído sobre los tiempos en que fueron editados. No quería que volvieran. Tal vez transcurrieron 10 minutos hasta que la extraña nave quedó definitivamente posada en la llanura. Y durante ese tiempo le asaltaron recuerdos de aquellos lejanos días. Vio primero la inmensa granja de su infancia, que perduraba en su memoria como el lugar donde trabajaba mucha gente. Luego vio la emigración de las familias jóvenes hacia nuevas tierras. Entonces él contaba 10 años, era hijo único y estaba perplejo y asustado. Después, los edificios nuevos, las grandes planchas metálicas que tuvieron que ser retiradas y partidas. La tierra que quedó al descubierto tuvo que ser trabajada, abonada y reforzada. Las viejas construcciones fueron derribadas y algunas transformadas en viviendas. Hubo que sembrar y recoger la cosecha, establecer relaciones pacíficas con las granjas vecinas. Hubo crecimiento y expansión bajo la tranquila eficiencia del autogobierno. Llegó una nueva generación de niños fuertes nacidos en aquellas tierras. Y, por fin, el gran día en que fue elegido jefe del grupo. Y por primera vez desde que cumpliera 18 años no se afeitó y contempló cómo aparecía el primer vello de su barba de jefe. Y ahora aquella intrusión podía poner fin al breve idilio del aislamiento. La nave aterrizó, vio en silencio cómo se abría el portillo. Salieron 4 personas, cautelosas y vigilantes. Había 3 hombres, diferentes, extraños. Uno viejo, uno joven, otro flaco y narigudo, y una mujer que caminaba junto a ellos como su igual. Se tocó la negra y poblada barba mientras salía a su encuentro. Hizo el gesto universal de paz, adelantando ambas manos, con las duras y encallecidas palmas hacia arriba. El joven se acercó 2 pasos e imitó su gesto. «Vengo en son de paz». El acento era extraño, pero las palabras fueron comprensibles y amables. Replicó con voz profunda. «Que así sea. Sed bienvenidos a la hospitalidad del grupo. ¿Tenéis hambre? Comeréis. ¿Tenéis sed? Beberéis». Lentamente llegó la respuesta. «Agradecemos su bondad y daremos un buen informe de tu grupo cuando volvamos a nuestro mundo». Una respuesta extraña, pero buena. Tras él, los hombres del grupo sonreían y las mujeres aparecieron frente a los huecos de los edificios circundantes.
En su propia morada, sacó de su escondite la caja de cristal cerrada con llave y ofreció a cada uno de sus huéspedes los largos y gruesos cigarros reservados para las grandes ocasiones. Delante de la mujer vaciló, se había sentado entre los hombres. Era evidente que los extranjeros permitían, incluso esperaban, aquella desfachatez. Rígidamente le ofreció la caja. Ella aceptó con una sonrisa y aspiró el humo aromático con toda la fruición que era de esperar. Licenter reprimió una escandalosa emoción. La conversación, forzada, que procedió a la comida, versó cortésmente sobre el tema agrícola de Trantor. Fue el viejo quien preguntó: «¿Y las instalaciones hidropónicas? Seguramente en un mundo como Trantor podrían ser la solución». Center meneó la cabeza con lentitud. Se sentía inseguro. Sus conocimientos solo se referían a los libros que había leído. ¿Estás hablando de un cultivo artificial con productos químicos? No sirven en Trantor. Estas instalaciones requieren un mundo industrial, por ejemplo, una gran industria química. Y en la guerra o el desastre, cuando la industria se paraliza, la gente se muere de hambre. Además, no todos los alimentos pueden cultivarse artificialmente. Algunos pierden su poder nutritivo. El suelo es barato, aún mejor, y siempre es más seguro. ¿Y su cosecha de alimentos es suficiente? Suficiente, sí, tal vez sea monótona. Tenemos gallinas ponedoras y animales que nos dan leche, pero nuestro suministro de carne depende de nuestro comercio exterior. ¿Comercio? El joven pareció repentinamente interesado. Así que ustedes comercian, pero ¿qué exportan? Metal, fue la tajante respuesta. Mira a su alrededor. Tenemos una cantidad inagotable y ya fabricada. Vienen con naves desde Neotrantor, derriban el área indicada, con lo cual aumentan nuestro suelo cultivable y nos dejan a cambio carne, fruta enlatada, concentrados de alimentos, maquinaria agrícola, etc. Se llevan el metal y las dos partes salimos ganando. Comieron pan y queso y un estofado de verduras que era realmente delicioso. Mientras comían el postre de fruta congelada, el único elemento importado del menú, los extranjeros fueron, por primera vez, algo más que meros huéspedes. El joven mostró un mapa de Trantor. Licenter lo estudió con calma, escuchó y replicó gravemente: Los terrenos de la universidad son un área estática. Nosotros los granjeros no cultivamos en ella. Incluso preferimos no pisarla. Es una de las escasas reliquias del pasado que deseamos conservar intacta. Nosotros buscamos la ciencia. No tocaríamos nada. Nuestra nave sería nuestro rehén, propuso el viejo, ansiosa y febrilmente. Entonces, les llevaré hasta allí, dijo Center. Aquella noche los extranjeros durmieron y mientras tanto, Licenter envió un mensaje a Neotrantor. Número 24. El converso. La escasa vida de Trantor se extinguió cuando se introdujeron entre los espaciados edificios del campus de la universidad. Reinaba un silencio solemne y solitario. Los extranjeros de la fundación no sabían nada de los agitados días y noches del sangriento saqueo que había dejado intacta la universidad. No sabían nada de la época posterior al colapso del poder imperial, cuando los estudiantes, con armas prestadas y un valor inusitado, formaron un ejército de voluntarios para proteger el santuario de la ciencia de la galaxia. No sabían nada de la lucha de los 7 días y del armístico que lideraba a la universidad cuando incluso en el espacio imperial resonaban las botas de Hilmer y sus soldados durante el breve intervalo de su dominación. Los de la fundación, al acercarse por primera vez, comprendieron solamente que, en un mundo de transición entre lo viejo y podrido y lo esforzadamente nuevo, esta área era una tranquila y delicada pieza de museo de antigua grandeza. En cierto sentido, eran intrusos. El vacío grande y solemne rechazaba su presencia. La atmósfera académica parecía vivir aún y temblar airadamente ante su intrusión. La biblioteca era un edificio de pequeñas dimensiones que en su parte subterránea alcanzaba una enorme extensión de silencio y ensueño. Evelyn Miss se detuvo ante los elaborados murales de la sala de recepción. Murmuró. Allí era preciso hablar en susurros. Creo que nos hemos dejado atrás la sala de catálogos. Voy a ver si la encuentro. Tenía la frente enrojecida y su mano temblaba. No debo ser molestado, Torán.
¿Me bajarás la comida allí? Lo que usted diga. Haremos cuanto sea necesario para ayudarle. ¿Quiere que trabajemos con usted? No, debo estar solo. ¿Cree que conseguirá lo que quiere? Evelyn Miss replicó con tranquila certidumbre. Estoy seguro de ello. Toran y Baita estuvieron más cerca de montar una casa, de la forma normal que en cualquier otro momento del tiempo que llevaban casados. Era una especie extraña de montar una casa. Vivían rodeados de grandeza con una sencillez inapropiada. Su alimento procedía en gran parte de la granja de Lee Center y lo pagaban con los pequeños utensilios atómicos de que disponía la nave de cualquier comerciante. Magnífico aprendió a utilizar los proyectores de la sala de lectura y pasaba las horas leyendo novelas de aventuras y romances de amor, absorto hasta el punto de olvidarse de comer y dormir, como le sucedía a Evelyn Miss. En cuanto a Evelyn, estaba completamente aislado. Había insistido en que le instalaran una hamaca en la sala de psicología. Su rostro adelgazó y empalideció. Su voz fue perdiendo su fuerza acostumbrada y olvidó sus maldiciones preferidas. Había momentos en que parecía luchar para reconocer a Toran o a Baita. Era más el mismo cuando estaba con Magnífico, que le llevaba las comidas y a menudo se sentaba a contemplarle durante horas con una extraña y fascinada atención, mientras el anciano psicólogo transcribía larguísimas ecuaciones. Buscaba referencias en interminables libros audiovisuales y paseaba de un lado a otro, entregado a un salvaje esfuerzo mental cuyo objetivo solo él conocía. Toran tropezó con Baita en la habitación oscura y exclamó: ¡Baita! Ella le miró con expresión de culpabilidad. ¿Qué? ¿Me buscabas, Tori? Claro que te buscaba. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Estás actuando de un modo extraño desde que llegamos a Trantor. ¿Qué te pasa? Oh, Tori, calla, contestó con gesto de cansancio. Oh, Tori, calla, repitió él en son de burla, y luego con repentina suavidad. ¿No quieres decirme qué te pasa, Bai? Algo te preocupa. No me preocupa nada, Tori. Si continúas acusándome, me volverás loca. Solo estoy pensando. ¿Pensando en qué? En nada. Bueno, en el mulo, en Haven, en la fundación, en todo un poco. En Evelyn Miss, y si me encontrara algo sobre la segunda fundación, y si representara una ayuda el hecho de que la encuentre, y 1,000,000 de otras cosas. ¿Satisfecho? Su voz tenía un timbre de agitación. Si solo estás pensando, ¿te importaría dejar de hacerlo? No es agradable y no mejora la situación. Baita se puso en pie y sonrió débilmente. Muy bien, soy feliz, mira, sonrío y estoy alegre. La voz de Magnífico gritó con ansiedad en el umbral. ¡Mi señora! ¿Qué ocurre? Pasa. La voz de Baita se ahogó de repente cuando en el umbral apareció el robusto y severo ¡Preacher!, exclamó Toran. Baita tartamudeó. Capitán, ¿cómo nos ha encontrado? Han Preacher entró en la habitación. Su voz era clara y tranquila y totalmente desprovista de emoción. Ahora ostento el rango de coronel, a las órdenes del mulo. ¿A las órdenes del mulo?, repitió Toran. Los tres se quedaron inmóviles. Magnífico le miró fijamente y se escondió detrás de Toran. Nadie reparó en él. Baita dijo, juntando fuertemente sus manos temblorosas: ¿Va a arrestarnos? ¿De verdad se ha pasado a ellos? El coronel contestó rápidamente: No he venido a arrestarles. Mis instrucciones no hacen mención a ninguno de ustedes. En este caso, soy libre de hacer lo que quiera. Y si me lo permiten, me gustaría evocar nuestra vieja amistad. El rostro de Toran expresaba una furia reprimida. ¿Cómo me ha encontrado? De modo que estaba en la nave filiana. ¿No siguió? La impasibilidad del rostro de Preacher esbozó un leve desconcierto. Estaba en la nave filiana, pero les encontré, bueno, por casualidad. Es una casualidad matemáticamente imposible. No, es solo improbable. Así que deben creerme. En cualquier caso, ustedes admitieron ante los filianos, por supuesto la nación de Filia no existe en realidad, que se dirigían al sector de Trantor, y como el mulo ya tiene contactos en Trantor, era fácil detenerles allí. Por desgracia, ustedes se marcharon antes de mi llegada, un poco antes. Tuve tiempo de ordenar a las granjas de Trantor que me advirtieran de su presencia aquí. Así lo hicieron,
y por eso he venido. ¿Puedo sentarme? Vengo como amigo, créanme. Tomó asiento. Torán bajó la cabeza, con una entumecida falta de emoción. Baita preparó el té. Torán alzó bruscamente la vista. Bien, ¿a qué está esperando, coronel? ¿En qué consiste su amistad? Si no es un arresto, ¿qué es? ¿Acaso piensa custodiarnos? Llame a sus hombres y dé las órdenes oportunas. Pacientemente Pritchard meneó la cabeza. No, Torán. He venido por propia voluntad a hablar con ustedes, a persuadirles de la inutilidad de lo que están haciendo. Si fracaso, humiré. Eso es todo. Eso es todo. Pues bien, vomite su propaganda, pronuncie su discurso y váyase. Yo no quiero té, Baita. Pritchard aceptó una taza con una grave frase de agradecimiento. Mientras bebía a sorbos, miró a Torán con fuerza serena. Entonces dijo: el mulo es un mutante. No puede ser vencido por la naturaleza de su mutación. ¿Por qué? ¿Cuál es su mutación?, preguntó Torán con sarcasmo. Supongo que ahora puede decírnoslo, ¿no? Sí, se lo diré. El hecho de que ustedes lo sepan no lo perjudicará. Verán, es capaz de dirigir el equilibrio emocional de los seres humanos. Parece un pequeño truco, pero es totalmente efectivo. Baita interrumpió. ¿El equilibrio emocional? Frunció el ceño. ¿Quiere explicarnos eso? No lo entiendo del todo. Quiero decir que es fácil para él inspirar, por ejemplo, en un general, la emoción de completa lealtad al mulo y completa fe en la victoria del mulo. Sus generales están controlados emocionalmente. No pueden traicionarle, no pueden flaquear y el control es permanente. Sus enemigos más inteligentes se convierten en sus más fieles subordinados. El señor guerrero de Calgan le entregó su planeta y se convirtió en virrey de la fundación. ¿Y usted?, añadió amargamente Baita. Traiciona su causa y se convierte en el enviado del mulo en Trantor. Comprendo. No he terminado. La facultad del mulo funciona a la inversa, todavía con mayor efectividad. El desespero es una emoción. En el momento crucial, hombres claves de la fundación, hombres clave de Haven, se desesperaron. Sus mundos cayeron sin apenas luchar. ¿Quiere usted decir?, preguntó tensamente Baita, que la sensación que me invadió en la bóveda del tiempo fue provocada por el mulo que controlaba mi estado emocional. Sí, y el mío, y el de todos. ¿Qué pasó en Haven cuando se acercaba el fin? Baita miró hacia otra parte. El coronel Pritchard continuó con vehemencia. Del mismo modo que actúa sobre los mundos, actúa sobre los individuos. ¿Podría usted luchar contra una fuerza capaz de hacer que se rinda voluntariamente en un momento determinado? ¿Capaz de convertirle en un fiel servidor cuando se le antoja? Torán preguntó con lentitud. ¿Cómo puedo saber si todo esto es cierto? ¿Puede explicar la caída de la fundación y de Haven de alguna otra manera? ¿Puede explicar mi conversión? Reflexione, hombre. ¿Qué hemos hecho usted o yo, o toda la galaxia en todo este tiempo contra el mulo? ¿Hemos hecho algo, aunque sea poca cosa? Torán aceptó el reto. ¡Por la galaxia que puede explicarlo!, y gritó con repentina y fiera satisfacción. Su maravilloso mulo tiene contactos en Neotrantor que, según usted, debieran habernos detenido, ¿verdad? Esos contactos ya no existen. Nosotros matamos al príncipe heredero y convertimos al otro en un idiota inútil. El mulo no nos detuvo allí ni pudo hacer nada contra nosotros. No, de ninguna manera. Esos no eran nuestros hombres. El príncipe heredero era una mediocridad y borracho por añadidura. El otro hombre, Comazón, es totalmente estúpido. Tenía poder en su mundo, pero eso no le impidió ser vicioso, malévolo y por completo incompetente. No teníamos nada que ver con ellos. En cierto sentido, marionetas. Pero fueron ellos quienes nos detuvieron, o lo intentaron. Se equivoca de nuevo. Comazón tenía un esclavo personal, un hombre llamado Ishni. La idea de su detención fue suya. Es viejo, pero servirá para nuestros propósitos momentáneos. Ustedes no habrían podido matarle. Baita se encaró con el coronel. No había tocado su taza de té. Pero, según usted mismo ha confesado, sus emociones están controladas. Tiene fe en el mulo.
una fe antinatural y enfermiza en el mulo. ¿Qué valor tiene sus opiniones? Ha perdido toda su capacidad de pensar objetivamente. Está usted en un error. El coronel negó lentamente con la cabeza. Solo las emociones me han sido dictadas. Mi razón es la misma de siempre. Puede ser influenciada hacia cierta dirección por mis emociones dirigidas, pero no es forzada. Y hay algunas cosas que puedo ver más claramente ahora que estoy libre de mi anterior tendencia emocional. Puedo ver que el programa del mulo es inteligente y práctico. Desde que he sido convertido, he seguido su carrera desde su comienzo, hace 7 años. Con su poder mental mutante, empezó venciendo a un caudillo y a su banda. Después, conquistó un planeta. Con eso y su poder, extendió su influencia hasta que pudo vencer al señor guerrero de Calgan. Cada uno de sus pasos siguió al interior de manera lógica. Con Calgan en el bolsillo, tuvo en sus manos una flota de primera clase, y con eso y su poder, pudo atacar a la Fundación. La Fundación es clave, es el área de mayor concentración industrial de la galaxia, y ahora que las técnicas atómicas de la Fundación están en sus manos, es él el verdadero dueño de la galaxia. Con sus técnicas y su poder, puede obligar a los restos del imperio a reconocer su dominio y eventualmente, cuando muere el viejo emperador, que está loco y no vivirá mucho tiempo, a coronarle emperador. Entonces, lo será de nombre y no solo de hecho. Con eso y su poder, ¿dónde está el mundo de la galaxia que pueda hacerle frente? En estos últimos 7 años ha establecido un nuevo imperio. En otras palabras, en 7 años habrá realizado lo que toda la psicohistoria de Seldon no podría haber hecho en menos de 700. La galaxia disfrutará por fin de paz y de orden, y ustedes no podrían detenerlo, como no podrían detener con sus hombros el curso de un planeta. Un largo silencio siguió el discurso de Pritchard. El resto de su té se había enfriado. Vació su taza, la volvió a llenar y bebió lentamente. Torán se mordía la uña del pulgar. El rostro de Baita era frío, distante y lívido. Entonces Baita dijo con voz débil: «No estamos convencidos. Si el mulo desea que vivamos, que venga aquí y nos influya él mismo. Usted luchó contra él hasta el último momento de su conversión, ¿no es verdad?» «En efecto», afirmó solemnemente Pritchard. «Entonces, concédanos el mismo privilegio». El coronel Pritchard se levantó, con tono decidido e irrevocable. Dijo: «En este caso, me voy. Como he dicho antes, mi actual misión no les concierne en modo alguno. Por consiguiente, no creo que sea necesario informar de su presencia aquí. No se trata de un gran favor. Si el mulo desea detenerles, sin duda dispone de otros hombres para hacer el trabajo, y ellos les detendrán. Pero, aunque no sirva de nada, yo no contribuiré a menos que reciba una orden». «Gracias», musitó Baita. «¿Y Magnífico? ¿Dónde está? Sal de ahí, Magnífico, no te haré ningún daño». «¿Qué hay de él?», preguntó Baita con repentina animación. «Nada. Mis instrucciones tampoco le mencionan. He oído decir que le buscan, pero el mulo le encontrará cuando le convenga. Yo no diré nada. ¿Quieren estrechar mi mano?» Baita negó con la cabeza. Torán le miró con furioso desprecio. El coronel bajó casi imperceptiblemente los hombros, se fue hacia la puerta y allí se volvió y dijo: «Una última cosa. No crean que desconozco el motivo de su terquedad. Se sabe que están buscando la segunda fundación. El mulo tomará sus medidas a su debido tiempo. Nada puede ayudarles, pero yo les conocí en otros tiempos y tal vez haya algo en mi conciencia que me ha impulsado a hacer esto. En cualquier caso, he tratado de ayudarles y evitarles el peligro final antes de que fuera demasiado tarde. Adiós». Se cuadró rígidamente y desapareció. Baita se volvió hacia Torán y murmuró: «Incluso están enterados de la segunda fundación». En la escondida biblioteca, Evelyn Miss, ajeno a todos, se acurrucaba bajo un rayo de luz en la penumbra de la enorme sala y mascullaba triunfalmente para sí.